Bienvenidos al foro Los retos de la sociedad venezolana, una actividad académica realizada en la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín con el propósito de analizar, de abordar temas de importancia, esos desafíos que afrontamos los ciudadanos venezolanos en medio de la realidad política, económica y social que vive nuestro país. Nuestra intención como docentes universitarios, además, claro está, del análisis objetivo es propiciar la participación activa de nuestros estudiantes y de la comunidad en general, para que juntos nos convirtamos en impulsores del desarrollo integral de Venezuela. Hoy el foro lo dedicaremos a analizar los principales elementos relacionados con el actual desarrollo económico del país. Para ello me acompañan 4 docentes universitarios, 4 profesores. Voy a presentarlos. Es importante que conozcamos su trayectoria, algunos datos sobre su formación académica. En primer lugar, el profesor José Manuel es economista, ha ejercido cargos en diferentes empresas en áreas gerenciales de planificación, mercadeo y finanzas, desempeñándose como consultor. Es catedrático universitario, como ya lo mencioné, a nivel de posgrado en asignaturas vinculadas a la economía de empresas y también a la gerencia estratégica. Es autor, el profesor, del libro Empresa Responsable, Empresa Rentable, Gestión de un Negocio Lucrativo y Socialmente Responsable. Bienvenido, profesor José Manuel Guerere. En segundo lugar, nos acompaña el profesor Jorge Sánchez Melián, docente titular de nuestra Universidad de Rafael Belloso Chacín, también de la Universidad del Zulia, es economista, miembro destacado de la Academia de Economía y presidente de la Academia de Historia del Estado Zulia. Bienvenido, profesor Sánchez. Asimismo, nos acompaña hoy el profesor Manuel Caldeira, licenciado en Contaduría Pública con maestría en Gerencia Financiera, profesor de nuestra universidad, también de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, de la Universidad del Zulia, de la Universidad Rafael Urdaneta y secretario de Finanzas del Colegio de Contadores del Estado Zulia. De igual forma, nos acompaña hoy el profesor Reni Espinosa, licenciado en Contaduría Pública, magíster en Gerencia Tributaria, integrante de la Comisión de Auditoría de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Además, profesor en la Escuela de Contaduría Pública de la Universidad Rafael Urdaneta, de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, conferencista internacional y director del Instituto de Altos Estudios de Información Financiera de la Federación de los Colegios de Contadores Públicos de nuestro país. Así que gracias por acompañarnos, gracias por compartir este espacio que nos facilita la universidad para discernir acerca de la realidad económica que actualmente atraviesa nuestro país. Comenzamos con el profesor José Manuel Guerere con su disertación y su opinión sobre la situación. Bien, uno de los puntos de discusión más álgidos que siempre ha tenido la economía se refiere a la direccionalidad que debe llevar y sobre todo quién es el responsable de llevar esa dirección. De allí es que surgen esas diferentes teorías y pensadores económicos y corrientes distintas, donde hay quienes son partidarios de que el Estado sea el único responsable, hay quienes piensan que el mercado se autorregula, y allí surgen esas diferentes corrientes. Yo en lo particular pienso que el Estado debe asumir su rol de dirección y de controlador, sin, por supuesto, caer en la intervención, porque mi opinión es que eso sí es nefasto para cualquier economía. Ahora, hay un instrumento básico para que el Estado guíe la economía y se llama la política económica. La política económica contempla todos aquellos aspectos de carácter legal y estratégico que llevan a que la actividad, no solamente la productiva, sino toda la vinculada al proceso económico, tenga una orientación adecuada. Básicamente, la política económica debe contener unos objetivos esenciales. Por supuesto, dependiendo de cada economía, ellos fijarán sus objetivos, ¿no? Pero hay unos objetivos que pudiéramos llamar genéricos.
tenemos como primer objetivo el alcance del crecimiento. Una política económica que no esté orientada a que la economía crezca no va a tener resultados. Debe también ser generadora de empleo, porque solamente el empleo es el que permite a la persona tener el acceso a los bienes y lograr su satisfacción de necesidades. La persona que no tiene acceso al empleo desde el punto de vista incluso personal no se siente bien. Debe también procurar generar una estabilidad en lo que se llaman las variables macroeconómicas. Las variables macroeconómicas siempre están cambiando y son muy volátiles. Y una manifestación de que la economía sí se controla es que tengamos una estabilidad sobre ella. Pudiéramos citar entre esas variables, por ejemplo, los precios. Si una economía no controla los precios y los precios suben desenfrenadamente, entonces no hay una verdadera orientación de política económica. También debe contener algunos aspectos relacionados con las interrelaciones que se dan entre los autores que participan, o los actores, perdón, que participan en la actividad económica. No solamente desde el punto de vista interno, sino externo, porque acuérdense que estamos en una economía globalizada. ¿Okay? Debe haber entonces también políticas relacionadas con esa vinculación. Y por supuesto, la actividad económica debe generar un beneficio colectivo. ¿Okay? Vamos a llamarlo colectivo, porque también se presta a confusión el hecho de que se menciona la palabra beneficio social últimamente, pero hay grupos interesados en hacer creer que lo social es solamente un grupo de la sociedad, cosa que no es cierto, porque la palabra social nos involucra a todos. ¿Okay? Significa entonces que se tienen que crear políticas que persigan esos 5 objetivos básicos. De allí que la política económica se divide en política fiscal, ¿verdad?, orientada a la captación de recursos y a su distribución de gastos en beneficio de todos; política monetaria, que procura pues la estabilidad de esa moneda, el acceso al crédito, correcto; política cambiaria, que nos vincula al intercambio con monedas extranjeras, cómo debe hacerse, y debe tratar de sincerar ese cambio de nuestra moneda con las otras divisas. En el caso venezolano específicamente debe haber una política petrolera, porque somos un país petrolero también, debe haber una política industrial que fomente la producción de manera de cumplir los 2 primeros objetivos que mencioné: aumentar la producción y generar empleo. Si no hay industria, estos 2 objetivos nunca se darán. Y debe haber esa política para generar e impulsar las mejores interrelaciones económicas, que evalúe, por ejemplo, si a Venezuela le conviene más construir una refinería petrolera en Houston o en La Habana, o si a nosotros nos conviene más comercializar con Colombia o con Bielorrusia. Eso hay que demostrarlo, eso hay que echarle número, como decimos acá en criollo. Y por supuesto, esa política de bienestar colectivo que debe existir, que repito, debe estar focalizada hacia todos los grupos de la sociedad, que se beneficien todos. Yo no puedo crear una política económica que genere beneficios solamente a los ricos, pero claro, tampoco lo puedo hacer que beneficie solamente a los pobres, porque estaría siendo excluyente. Ni a los calvos, ni a los de pelo largo, sino que tiene que ser que beneficie a todos. Y precisamente los análisis de los especialistas en economía, como ustedes, nos llevan a eso, a que el actual modelo económico, el modelo económico que se está aplicando, pues parece beneficiar solo una parte pues de la población. El profesores, está abierto el foro. ¿Me permites una conclusión? ¿Cómo no? Pues adelante. Mi conclusión en realidad sería como propuesta el hecho de que se realice una verdadera evaluación si las políticas económicas actuales de verdad están llevándonos a cumplir esos objetivos que yo mencioné. Porque esa es la manera de saber si una política económica es correcta o no. La evaluación. Esa evaluación centrada en el alcance de objetivos. Profesor Sánchez. Sí, mira, cualquier análisis de la política económica de un país tiene que fundamentarse en las características de la estructura de la economía. Si las características de esa estructura son válidas, la política económica debería tender a poner a funcionar a esa estructura económica de la mejor manera posible. Es decir, lograr llegar a que la coyuntura de la economía funcione adecuadamente. Pero el gran problema en este momento en Venezuela es que
lo que está en discusión son las características de esa estructura económica y las características del sistema económico que se pretende establecer. De manera que en este momento los graves problemas que tienen que ver con una indefinición de política económica en donde el deber ser es completamente diferente con lo que realmente la política es, tiene mucho que ver en el hecho de que en Venezuela no sabemos en este momento cuál es el sistema económico que está en vigencia. Si el que está en la Constitución, que es un sistema económico de economía mixta de mercado, o el sistema económico que está en el denominado Plan de la Patria, que no tiene nada que ver con el que está en la Constitución. De manera que entonces el deber ser de la política económica prácticamente desaparece ante una política económica, entre comillas, que se hace al margen de la Constitución y de las leyes. Es decir, que el gobierno, y lo mencionaba el profesor José Manuel, como responsable, no como único responsable, sí, claro, pero sí como responsable de la dirección del modelo económico, aún no ha logrado establecer unas características claras de esa estructura económica de la que usted habla. Primero hay que establecer las características para luego poder evaluar. Quizá hay un aspecto importante con respecto a la dirección, porque cuando se habla de dirección de la política económica, por supuesto se tiene que instrumentar, tiene que existir instrumentos para poder hacer ese tipo de dirección. El problema de los instrumentos es que abordan aspectos ideológicos, aspectos políticos, que de una u otra manera el 50% del país los adversa. Entonces, mientras tengamos esa situación y no podamos distinguir de que realmente hay dos posiciones y que esas dos posiciones tienen que llegar de una u otra manera a acuerdos, esa dirección económica va a ser casi imposible. Porque mientras hay un grupo de empresarios que a lo mejor están haciendo todo su esfuerzo por el crecimiento del país, hay entonces un gobierno o un Estado que sin importar, sin distinguir quién es quién, aplica entonces esa instrumentación, como por ejemplo las fiscalizaciones, que parten del hecho de que no, este es malo, este lo está haciendo en contra de lo que nosotros tenemos como ideología, y abordan las empresas sin ningún tipo de miramiento, ningún tipo de regulación, sino sencillamente, mire, usted baja su precio o usted sencillamente le expropia la situación. Entonces, mientras eso esté, mientras lo ideológico esté dividido, vamos a tener dividido también los modelos económicos, vamos a tener dividido también la concepción de un país, porque cada uno de nosotros tiene una concepción de país que adversa a la otra, porque es que la inclusión de un grupo no puede estar en función de la exclusión de otra. Entonces, debe ser un elemento que nos podamos sentir que todos cabemos en ese aspecto. Y sería interesante acá poder debatir sobre eso, cómo lograr en una sociedad que no es un secreto, que está polarizada, cómo lograr esos acuerdos que permitan establecer un único modelo económico que incluya a los dos grandes sectores. Sí, bueno, allí es donde yo planteo, disculpe profe, el hecho de utilizar a los objetivos de política económica como instrumento de medición, es decir, ¿cómo sé yo si esa política económica tiene consenso para ambas partes, para ambos sectores? Si en realidad está beneficiando a todos, si en realidad está generando empleo, si en realidad aumenta la producción. Es decir, si todos salimos beneficiados, entonces significa que todos vamos a estar en la misma línea. Entonces, por eso, vincular ese objetivo como instrumento. Ahora, el contenido ideológico jamás se va a poder separar. Sabemos que los gobernantes siempre están vinculados a una ideología política. Es natural. Es natural. Que haya personas que incursionan en la política, persiguen un objetivo esencial, que es el ejercicio del poder. Y el ejercicio del poder se manifiesta a través del control del Estado. Entonces, dependiendo de mi filosofía política como gobernante, así va a ser el dictamen de mis medidas. Entonces, siempre va a haber una fuerte vinculación política y económica. Eso no lo podemos separar. Es más, nosotros en la universidad vimos economía política, ¿verdad, profesor? Y vimos mucha economía política porque prácticamente es una sola cosa. La economía y la política no se pueden separar. Pero por eso, entonces, ¿cuál sería el objetivo de medición para saber si eso complace a las expectativas de todos? Vamos a medir los objetivos. Y por supuesto, lo que dice el profesor Sánchez Melián es muy importante también, que hay una ensalada ideológica todavía porque se está jugando a un modelo económico que está totalmente desfasado de la realidad jurídica.
Y entonces eso también crea esa distorsión. Sí, El profesor hay situaciones Caldeira. puntuales dentro de nuestro país que los percibimos los venezolanos de a pie. Y es que, digamos que el modelo ha llevado a que se desvirtúen algunos elementos, como por ejemplo, no reconocer que nuestros bancos o nuestras instituciones financieras están llenas de dinero y que ese freno como política económica no se ha dado, digamos, en un momento determinado, porque ¿qué hace otra economía cuando cuando las arcas de dinero están full? Entonces yo tendría que frenar el consumo, ¿verdad? Porque es que tampoco tengo productos, no tengo producción. Entonces digamos que este elemento, un poco para que lo entiendan, ya saliéndonos un poco de ese aspecto teórico, hay que reducir el consumo. ¿Y cómo lo reduzco? Cuando yo hago que el precio del dinero pues sea más costoso, igual como hago con la tasa de cambio. Pero nosotros tenemos una tasa de interés que todavía está en un promedio el más alto de 29%, y si ustedes comparan eso con un 52% de inflación, creo que esa política no se ha tomado, no se ha mirado, no se ha tomado en cuenta. Entonces nosotros consumimos más allá de aquello que el país produce o que está en condiciones de importar para poderlo tener acá. Entonces eso nos habla de que no hay armonía, dentro de esas políticas económicas. Sí, hace falta un equilibrio. Y de repente, pues visto desde mi punto de vista o desde el punto de vista de cualquier venezolano, creo que comenzamos por donde no debimos comenzar. Y entonces atacamos producción cuando no tenemos producción. Y ciertamente el dinero que nos viene vía exportación petrolera está allí dando vueltas, pero ¿para qué? Entonces ese déficit, digamos, requiere una posición, como le decía el profesor Guerrero, una posición firme como política económica que trate por lo menos de ir por fases, ir equilibrando, pero lo más importante, que nos digan qué es lo que están haciendo y para qué lo están haciendo. Pero a veces el venezolano de a pie no entiende por qué la devaluación, o por qué tantos sistemas de cambio, o por qué el banco me da y entonces no hay que producir. Entonces esas incoherencias hacen que el venezolano no entienda qué es lo que está pasando. Correcto. Y precisamente esa es la intención de este foro sobre los retos de la sociedad venezolana, coadyuvar al entendimiento de estos factores económicos que para el ciudadano común en ocasiones resultan tan poco digeribles, tan difíciles de comprender. Es momento de hacer una pausa. En breve regresamos con el segundo segmento de este foro, los retos de la sociedad venezolana, aunque en este caso estamos abordando el reto económico. Ya regresamos. Estamos de regreso desde la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín en el foro Los retos de la sociedad venezolana. Hoy abordando las principales problemáticas que atravesamos los ciudadanos venezolanos en el aspecto económico. Para ello, pues tenemos 4 profesores especialistas en el área. Ya en el segmento anterior, el profesor José Manuel Guerrero planteó temas interesantes sobre la necesidad de que el Estado ocupe un rol de dirección, pero que no sea el único responsable del modelo económico. Seguidamente, el profesor Sánchez Melián ofrecerá su punto de vista. Miren, a mi juicio, el gran reto de la sociedad venezolana, desde el punto de vista económico, es el cambio de modelo económico, es decir, es el paso de una economía rentista que hemos tenido durante el último siglo a una economía no rentista que es necesario comenzar a construir desde ahora. Esto tiene una doble razón, no solamente porque el modelo rentista que establecimos en Venezuela hace un siglo se nos agotó y ha dado muestra de ese agotamiento después de 1980 hasta hoy, en que la economía se ha venido abajo y no tiene posibilidad en este momento de poder salir de este foso en el que está, no solamente porque el modelo rentista se agotó desde el punto de vista de ser un modelo que permita crecer con estabilidad, con sostenibilidad, para generar un beneficio cada vez mayor y creciente a la sociedad, sino también porque el siglo XXI, todo indica que el siglo XXI
ya no será un siglo del petróleo, como sí lo fue el siglo XX. De manera que si el siglo XX fue el siglo del petróleo y en Venezuela se descubren hace aproximadamente un siglo también recursos petrolíferos que asombraron al mundo, era lógico que Venezuela durante este siglo que está terminando conformara una economía en base a un modelo minero exportador, aunque lo ha podido hacer mucho mejor, porque en última instancia no sembró el petróleo. Pero en el siglo XXI, en que vamos a dejar de ser, el mundo va a dejar de ser una economía que gira alrededor del petróleo, y ya se estima que dentro de 2 o 3 décadas el 50% del consumo de energía provendrá de fuentes distintas al petróleo. Eso significa que el siglo XXI va a dejar de ser un siglo del petróleo, y es lógico que entonces la economía venezolana también tenga que conformar un modelo no rentista en el que tenga que dar el paso de una economía rentista con alta participación del Estado en el manejo de esa actividad hacia una economía distinta. ¿Y por qué esto tiene que ser? Porque si no, la economía no va a encontrar salida. El gran problema que tenemos en Venezuela en este momento desde hace 14, 15 años con el gobierno actual que tenemos es que no se ha dado cuenta de eso. Es que cree que el petróleo es eterno. Es que cree que va a poder seguir teniendo una economía rentista en donde el Estado lo es todo, porque eso tiene un trasfondo ideológico, y entonces diera la impresión de que no tiene interés alguno en que ese cambio se dé. Hay una cosa que ponen de manifiesto algunos pensadores económicos y que yo quiero ratificar aquí. Hasta ahora en la historia no ha habido ningún hecho o ningún ejemplo en el cual una sociedad que dependa, una sociedad que dependa del Estado, se haya podido mantener. Ninguna sociedad que dependa del Estado ha podido mantener una economía en crecimiento. Al Estado venezolano no le interesa el resto de la sociedad, porque tiene su fuente fundamental de ingreso en una actividad que viene de la renta, de los recursos que el Estado posee en el subsuelo, y no le hace falta en absoluto la sociedad. Quiere poner a depender a la sociedad del Estado. Llegó el momento en que el siglo XXI nos exige tener a una economía en la cual es el Estado el que tiene que depender ahora de la sociedad. Claro. Es el Estado el que tiene entonces que conformar una sociedad económica y una economía con un modelo distinto en el que ya no puede ser únicamente vivir de una renta petrolera que ya está llegando a su agotamiento, que está llegando ya a su término. Claro, ya es un modelo desgastado. Es un modelo desgastado que requiere ser sustituido por un modelo no rentista. En la conversación pudiéramos luego analizar cuáles serían esas prácticas o esos elementos fundamentales de un modelo no rentista, que es el modelo que Venezuela debe comenzar a instaurar en este siglo. Ojalá no tardemos más. ¿Qué nombre le podríamos dar a ese modelo? A ese modelo quizás todavía no pudiéramos darle ningún nombre. Es un modelo de economía no rentista, es un modelo de una economía que ya no dependa en una forma tan profunda de la producción y exportación de un solo producto agotable como es el petróleo. De manera que ahí se abre un campo que es fundamental. Ojalá nos demos cuenta a tiempo de ese cambio, porque si mantenemos la idea de que el petróleo nos va a durar eternamente, de que el Estado va a seguir viviendo eternamente de la renta petrolera y que eso es lo que va a ser la fuente del poder nacional e internacional, nos vamos a estrellar, porque cada vez los venezolanos producirán menos, tendrán un menor nivel de bienestar y entrarán en el peor de los mundos, que es en el que estamos entrando, en una economía con estancamiento y con inflación.
Profesores, profesor Espinosa, Caldeira, ¿ustedes creen que el Estado, el gobierno venezolano, ha manifestado algún indicio de entender esta situación de que el modelo rentista pues ha fracasado? Es que ahí es donde está realmente el problema, porque todos podemos estar de acuerdo que un cambio de modelo es necesario, por lo mismo, porque se agotó el otro, pero es que quienes están direccionando ese cambio de modelo tienen una procesión de fe, es decir, ellos están convencidos, una convicción de que eso es. Entonces, nuestro primer problema es poder argumentar o fundamentar y hacerle y demostrarles que eso que ese camino, ese rumbo en el que estamos no puede estar manteniéndose o no tiene sostenimiento en el futuro. ¿Eso han intentado los empresarios venezolanos? Los empresarios no solamente, los ruidos en la calle hacen eso, pero es que son oídos que no escuchan, porque como insisto, ya es un elemento de convicción. Ya estos aspectos en los que el gobierno entró para manejar la política y para diccionar este país es de convicción. Entonces, cuando se entra en convicción, miren, me disculpa, pero estamos en actos de fe. Entonces, ¿cómo hacemos para cuando ya yo estoy metido en esa convicción para poder ver otra realidad que sencillamente nosotros la sentimos? Pero tú hablas con interlocutores del Estado y ellos no lo sienten. O sea, para ellos no está pasando nada, mientras que para nosotros a lo mejor está pasando mucho. Yo diría que existe entonces un divorcio total entre lo que la sociedad civil en realidad quiere, hablemos de la sociedad civil. O una parte de la sociedad civil. Una buena parte de la sociedad civil que incluye pues empresarios, estudiantes, la iglesia, etcétera, los medios de comunicación. Esa sociedad civil ha entendido que este modelo económico que nos pretenden imponer no es el adecuado y no es el que se exige. Pero volvemos al mismo problema. El problema del cambio de modelo económico involucra un cambio político. ¿Sí? Así es. Entonces, quien ejerce el poder trata de mantenerse en él y lo hace de distintas maneras, y ya nosotros tenemos demostración de eso en los últimos días. Entonces, trata de hacernos creer o de hacerle creer a cierto sector de la población, que no deja de ser bastante numeroso, que ellos salen más beneficiados con este modelo actual que con cualquiera otro. Por eso, el modelo nuevo que debe llegar, que el profesor Sánchez Millán dice que la verdad no se le puede poner nombre todavía, pero yo soy partidario de buscar una simbiosis entre los dos y pudiéramos demostrar que en los últimos años los modelos exitosos en economía son los que han mezclado ambas cosas. Eso quería preguntar, si se podría rescatar algo de este modelo. Por supuesto. Claro. El modelo de economía social de mercado que se lleva en Europa ha sido exitoso, lo lleva Alemania, Noruega, Suecia, Suiza, que si ustedes observan el último ranking de felicidad en el mundo que salió hace unos días, los 10 principales países, bueno, todos ellos están allí. El único país de América que está incluido en ese ranking es Canadá, que también lleva un modelo muy parecido. ¿De qué trata el modelo? El modelo trata de que tú tienes libertad de mercado y libertad de producción, pero si tienes un Estado que regula y orienta la economía y le marca una pauta hacia dónde debe ir, buscando que todo sea en beneficio colectivo. Fíjate el caso de Alemania hace alrededor de unos 3 años anteriormente, en donde los 2 principales bancos quisieron fusionarse. Es allí donde el Estado intervino y le dijo, no señor, esa fusión no está autorizada, porque si ustedes se fusionan van a pasar a tener el monopolio financiero y van a llevar a la quiebra a los demás y ustedes se van a quedar con el control financiero del país. Claro. Entonces allí donde el Estado debe actuar en beneficio colectivo. Dice, más bien debemos estimular que lleguen nuevos bancos, que hagan un nuevo sector financiero más amplio, más competitivo. Entonces el Estado debe velar desde el punto de vista social por aspectos como por ejemplo la educación, la salud. Es necesario, es su deber. Es su deber y eso debe estar socializado y de hecho muchos de los grandes países capitalistas como Gran Bretaña toman en consideración esos aspectos sociales y tiene socializada su medicina y los grandes países desarrollados lo tienen. Entonces eso genera un beneficio colectivo, claro, donde la mayoría siente que el Estado les satisface sus necesidades, ojo, sin coartar la generación de riqueza, porque si no hay generación de riqueza, ¿qué es lo que vamos a repartir? Muy bien, profesor, vamos a dejar esa idea y también para el próximo segmento quisiera conocer la opinión del profesor Caldeira en relación a esto de proponer un modelo mixto que combine elementos para pues lograr
salir tal vez de esta realidad económica tan difícil que vivimos los venezolanos. Hacemos una pausa nuevamente. En breve regresamos con el foro desde la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Ya venimos. Continuamos desarrollando este foro sobre los retos de la sociedad venezolana desde la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Me ha acompañado acá en el transcurso de este foro 4 especialistas en el área económica para debatir, para conversar sobre las situaciones que se están dando en nuestro país en ese ámbito. Y precisamente el profesor Reni Espinosa nos ofrecerá su aporte. Bien, a mí me gustaría referirme a la instrumentación, o sea, cómo los instrumentos pueden afectar en esa dirección política que hablamos al inicio. Y un instrumento particular que está ahorita es la ley de costos y precios justos. Claro, porque cuando hablamos de costos, normalmente estamos hablando dentro de la teoría contable, pero cuando hablamos de precio, estamos hablando dentro de la teoría económica. Y esos dos elementos tienen que estar presentes para poder establecer o determinar los precios en los cuales se van a transferir los bienes. La providencia número 3 se basa solamente en la teoría contable. Se suman los costos de adquisición, los costos de conversión, le aplico el 12.5 para la estructura de venta y administración y sobre eso aplico el 30% para la ganancia. Cuando eso se hace de esa manera, hay unos elementos económicos que están influyendo dentro del mercado o dentro de la forma como se transfieren los bienes que no están siendo contemplados y pueden de una otra manera disminuir mi interés en participar en la producción y en la venta. Un ejemplo de ellos es cuando el Estado dice, bueno, el 30% de la ganancia es suficiente para que los empresarios compren sus yates y hagan sus viajes al extranjero. Ya va un momento, pero es que ese 30% debe incluir el aporte al impuesto sobre la renta, o sea, porque el impuesto sobre la renta es de ese 30% de la ganancia, debe incluir los costos financieros, porque los costos financieros no son imputables al costo, deben incluir un costo que desde mi punto de vista es importante. Un ejemplo bien preciso es el costo de la inamovilidad laboral, porque yo bajé mi producción, pero yo tengo que mantener los empleados, entonces estoy produciendo por mi capacidad normal, la que voy a llevar al mercado, pero tengo que mantener a un personal ahí, al cual le tengo que pagar todos sus beneficios, sus remuneraciones, y tengo que excluirlo del determinante de costo para poder determinar el precio, porque estoy basando el precio solamente en aspectos contables. Aparte de eso, está también el aspecto de tributos, que está excluido también como concepto general. Entonces uno le cabe la duda, porque bueno, ¿y qué hacemos con los tributos que están directamente relacionados con el costo de la labor? Como por ejemplo las contribuciones para fiscales, como seguro social y eso, es que debemos excluirlo. Y también entonces van a ser tomados de las ganancias, o aportes importantes como para la ley de deporte, antidrogas y demás aportes que hace, es que también entrarán dentro de ese concepto tributo. Aparte de eso, ¿cuál entonces van a ser, si todo eso tengo que sacarlo de ese 30%, cuáles van a ser entonces para el empresario el atractivo de producir y vender? Entonces, pienso que establecer el precio desde única y exclusivamente de los aspectos contables no hace atractivo hacia la producción y por ende no da el crecimiento. No me atrevo a decir que el 12.5 en estructura de venta administrativa sea adecuado o no, porque probablemente para algunas empresas el 12.5, esa estructura de venta y administración funciona muy bien, pero para otras no. Porque yo creo que administrar y vender un avión decididamente es distinto a administrar o vender una nevera. Entonces parece ser que cada bien debería tener una estructura administrativa y de venta acorde a lo que se está vendiendo, porque el vendedor del avión tendrá que ser un especialista, mientras que a lo mejor el vendedor de la nevera no tendrá que tener esas competencias y por supuesto su costo podrá ser menor. Así como tampoco me atrevo a decir que si el 30% de margen de ganancia también sería adecuado, porque lo que hay que ver es que la ganancia tiene que ser suficiente para que cubra todos los costos y gastos de la empresa y que pueda de una otra manera ser atractivo en cuanto a dividendos para el accionista, porque si no, ¿cómo va a crecer la economía si no permito que de una otra manera esas empresas se mantengan en el futuro?
Siento que entonces cuando se hacen estas instrumentaciones, si bien es cierto, en el caso de precio, podemos partir de una técnica contable, de una teoría contable, que es el costo, vamos a determinar el costo, pero ese costo tenía que venir ajustado con algunos elementos que económicamente inciden, entre los cuales también tenemos que incluir la inflación. Porque si yo no logro de una u otra manera poder, porque no son variables que el empresario controla, porque yo pudiera excluir aquello que yo controlo. No, mis gastos superfluos, entonces yo vengo y los controlo. Pero yo no controlo la inamovilidad como empresario, no controlo la inamovilidad laboral, yo no controlo la inflación. Entonces esos elementos tendrían que estar ajustados dentro de esa determinación. Entonces, ¿cómo vemos cuando se instrumenta un aspecto o se genera un instrumento para la dirección de la economía en el país? Entonces se dejan al lado aspectos que pudieran dar esa confianza y que pudieran generar el crecimiento económico o la producción de la multiplicación de las empresas. El artículo 1 de la Providencia mete también el aspecto, incluye también el aspecto ideológico de una vez, entonces dice que ese instrumento está generado para poder ratificar o confirmar el modelo socialista de producción en Venezuela. Entonces ya comienza, de la lectura del primer artículo, ya comienza un 50% del país estar en contra. Ya vimos que Fede Cámara está solicitando la nulidad de ese instrumento porque lo ve de una u otra manera coartado. Yo creo que sí se debe controlar, porque el Estado debe ejercer su elemento de control, pero esos elementos de control tienen que tomar en cuenta todas las variables que puedan incluir. En este caso, pienso que hay variables económicas que no están siendo tomadas para la determinación de precios. Recordemos que los precios los regula un mercado, una oferta y una demanda. El Estado podrá determinar los costos y podrá y dejar, digamos, incluir dentro de esa base aquellos aspectos económicos que a lo mejor circunstancialmente para ese periodo pudieran estar afectando y para otros no. Por eso me quería referir particularmente a este instrumento, porque está ahorita, digamos, en plena discusión, con muchos elementos que no fueron aclarados en la Providencia y que particularmente incide dentro de la economía del país porque estamos hablando de precios, determinación de precios de bienes y servicios. Sí, al parecer esos instrumentos que usted menciona, pues los empresarios los perciben como muy rígidos y que precisamente no les genera confianza para ellos poder invertir en el país. Sí, porque ya eso no es control. Ya eso es intervención, como les decía. Una cosa es control, otra intervención. Esa es una intervención directa en tu empresa, en donde el Estado cree que a través de esa intervención puede frenar un poco el proceso inflacionario. Cosa que es al contrario, porque esas intervenciones lo que generan es más escasez. Y la escasez es una de las causantes de que los precios suban. Y por eso es que aquí hay especulación en todos los rubros, porque hay escasez de todos los rubros. Aquí hay escasez de dólares, hay escasez de medicamentos, de alimentos, de automóviles, todo está escaso. Entonces, todo lo que está escaso, el poseedor de ese bien especula con él. Ahora, claro, si hubiese suficientes bienes, no puede haber especulación, porque si tú me ofreces a mí un precio y yo no estoy de acuerdo, pues se lo compro al profesor Caldeira, que me está ofreciendo un precio mejor. Pero si tú eres el único poseedor, yo tengo que morir contigo. Entonces, ese es una de las cosas que hay que tener en cuenta, no intervención, sí un mecanismo de control y que sea sincero. Y la parte inflacionaria que tú mencionaste es muy importante, profesor Reni, porque el empresario, acuérdense que tiene que reponer su mercancía y sus materias primas, y entonces los costos de reposición tampoco están contemplados allí. Entonces yo supuestamente voy a tener una rentabilidad de un 30%, supuestamente, pero tengo una inflación del 56%. Entonces, cuando yo voy a reponer mi mercancía, ya no me costó lo mismo, me costó mucho más. Yo pensé que me había ganado un 30%, resulta que más bien probablemente tenga que aportar más capital en mi empresa para poder reponer esa mercancía. Pero ahí hay un aspecto, desde el punto de vista contable, el costo de reposición no es un elemento dentro del costo, pero sí tiene que estar dentro de la determinación de precio. O sea, si no está dentro del costo, la ganancia tiene que ser suficiente como para poder, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, poder estar incluida ahí. Porque sin duda alguna, yo lo compré a un precio, a un costo, y le voy a determinar el precio en función de ese costo. Y al próximo que compre, le colocaré el precio en función de lo que lo compre. Y eso es lo que me permite, de otra manera, establecer ese costo de reposición.
Lo que pasa es que lo que están planteando ustedes, en el fondo, no viene a ser otra cosa que la consecuencia completamente improcedente para la economía de tener dos sistemas a la vez, dos sistemas económicos a la vez. Un sistema económico de mercado al que se quiere acabar, al que se quiere sustituir, al que se quiere decapitar, y un sistema económico ideal al que se quiere instaurar. De manera que entonces esa ley de precios justos, que viene a ser una réplica casi igual a la que le fracasó en primera instancia, denominada de precios justos y costos y precios justos, esa ley es una ley que es imposible de aplicar, es una ley inaplicable desde todo punto de vista, pero es una ley hecha para acabar con aquellas empresas privadas que crean el régimen que pueden serle contrarias. De manera que entonces esa es una ley más para acabar con la economía de mercado e instaurar un sistema de economía socialista al margen de la Constitución, pero con el hecho completamente improcedente de querer construir un socialismo sobre un modelo económico que ya es inviable, porque es el de la economía no rentista. De manera que entonces vamos a tener un sistema socialista que, además de las características que le han llevado a fracasar en las otras experiencias históricas a lo largo del siglo XX, ahora va a ser un sistema socialista construido sobre una economía inviable desde Profesor, el punto de vista económico. Y que era lo que usted decía, que no son compatibles. No se presentan como compatibles estos modelos. Sí. Vamos a hacer otra pausa. Al regreso, entonces quisiera conocer las conclusiones. Sé que es difícil sacar conclusiones, llegar a conclusiones en medio de la situación que vivimos los venezolanos, pero quisiera escuchar de cada uno de ustedes pues su conclusión. Regresamos en breve con este foro desde la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Ya venimos. Estamos de regreso desde la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín para el último segmento de este foro, los retos de la sociedad venezolana. Hoy nos hemos dedicado a hablar de la economía y me han acompañado los profesores José Manuel Guerere, Jorge Sánchez Melián, Manuel Caldeira y Reni Espinosa, todos profesores de nuestra universidad, de la URBE, de la Facultad de Ciencias Administrativas. Profesores, quisiera, por favor, brevemente que ofrecieran una conclusión. ¿Qué podemos esperar de esta situación? ¿Cómo podemos nosotros desde la docencia coadyuvar a la solución de los problemas? Profesor José Manuel. Bueno, desde la docencia nosotros tendremos que ser capaces de transmitir a nuestros estudiantes la necesidad de que la economía venezolana cuente con un gobierno que tenga la suficiente intención y capacidad para crear confianza, para generar políticas económicas de beneficio colectivo, que se genere un cambio de modelo y un modelo que sea real, no una mezcolanza. ¿Okay? Por supuesto, sabemos que el elemento político va a privar, pero que ese elemento político no esté divorciado de la ideología y de la orientación económica que se debe estar, para que esa confianza impulse la actividad económica, la producción, impulse el mercado, y eso a la larga va a generar beneficios a toda la sociedad. Muy bien, profesor. Mira, la crisis actual, a mi juicio, debe ser el punto de partida de un cambio de rumbo en la economía. Debemos ir de una economía rentista a una economía no rentista, utilizando de manera distinta, con un rol distinto también del Estado, la renta petrolera que aún nos queda, tratando de que esa renta petrolera se destine a la generación de bienes públicos que hagan posible el cambio en la estructura económica. De manera que ese es el reto, a mi modo de ver, fundamental del siglo XXI, y si lo sabemos entender, el país progresará. De lo contrario, seguiremos hundiéndonos en una economía en la estanflación más grave de la América Latina.
Profesor Caldeira. Definitivamente estamos en un proceso de cambio, en una transición, y esa transición implica que cada uno de nosotros debemos sentirnos útiles desde esta perspectiva para lograr que el cambio se dé. Y nosotros desde la academia tenemos un rol fundamental, porque eso va a permitir que aprovechemos y expliquemos cuáles son las razones por las cuales nosotros debemos participar en todo este cambio para que nuestro futuro pues esté más coordinado y que esté, digamos, asociado a lo que realmente queremos hacer, porque realmente, como lo decíamos, los modelos no pueden estar ligados, pero tienen que tener una perfecta armonía que permita realmente tener aspectos humanos, aspectos sociales, aspectos económicos, pero que vayan convergiendo y que lleven realmente al desarrollo que queremos. Muy bien, profesor Espinosa. Yo realmente con la conclusión del profesor Guerrero estoy muy de acuerdo en el primer segmento cuando la hizo, de que hay que revisar los resultados. Hay que revisar los resultados para ver si los objetivos se están logrando, pero es que hay que revisar los objetivos, porque la institución de los objetivos es la que nos va a dar el modelo que de una otra forma queremos. Entonces, dentro de la academia, vamos a revisar esos resultados, vamos a ver que esos objetivos que se están alcanzando o que no se están alcanzando, a lo mejor no corresponden a un modelo, y vamos de una u otra manera a propiciar la instrumentación de esa dirección. Pienso que un instrumento que dirija la economía en el país tiene que estar completo, tiene que estar basado dentro de ese modelo que queremos y dentro de esos resultados que aspiramos a obtener. Muchísimas gracias, profesor, y muchísimas gracias a todos ustedes por haber compartido sus ideas, sus conocimientos con nosotros y con todos aquellos que seguramente nos están viendo. También quiero agradecer a la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, que nos ha permitido utilizar sus espacios para nosotros como docentes universitarios poder debatir pues estos asuntos de interés para todos los ciudadanos venezolanos. Pienso que nadie pues debe ser ajeno e indiferente a la situación que vive el país, y en particular nuestros estudiantes deben nutrirse de conocimientos para precisamente poder afrontar los retos. Nuevamente, gracias a ustedes, profesores, gracias a la universidad y al Centro de Producción Audiovisual de la URBE. Yo me despido hasta otra edición de este foro, los retos de la sociedad venezolana. Hasta luego.